dedos. Entonces, para optimizar un proceso, naturalmente en base a la cinética es donde se debe trabajar. Vamos a ir viendo entonces los diferentes elementos teóricos con los que podemos analizar la cinética. Pero vamos a aceptar a algunos compañeros más que todavía siguen. Muy bien. Bien, si nos referimos a la cinética dentro del campo de la electroquímica, hasta 1970 los tratados o textos con los que se abordaba esta temática, ustedes lo tienen en ruso, por ejemplo, Frunkin, en checo, Korita y Vetter en Alemania, eran los tratados más reconocidos en este campo de la química, ¿no? O electroquímica. En 1970 se publica la versión en inglés de la electroquímica moderna, los autores Bockris y Reddy, ¿no? Es lo que da inicio, digamos, a la electroquímica en su aspecto, digamos, fenomenológico. Y ahí se ve la cinética, ¿no? Desde un concepto, digamos, teórico mucho más completo. Entonces, las diferentes versiones que se han ido dando de este texto permiten ir actualizando lo que en electroquímica, la cinética, cómo se lo ve, ¿no? Entonces, les recomiendo que ustedes vayan revisando este texto porque, bueno, es la base teórica actual de no solo de la cinética, ¿no? Del aspecto fenomenológico de la electroquímica. Bien, cuando queremos hablar de la velocidad de las reacciones electroquímicas, ustedes pueden visualizar un sistema como el que está esquematizado aquí. Dos semiceldas, uno de oxidación y otro de reducción, ¿no? Un puente o una membrana entre ambos electrodos, ¿no? El ánodo, ahí normalmente el electrolito denominamos anolito. En el cátodo, el electrolito, el catolito. De esa manera vamos denominando las partes de estas celdas. Tenemos un galvanómetro que nos permite visualizar, ¿no? la corriente que va circulando entre los electrodos, ¿no? Y naturalmente la diferencia de potencial entre los electrodos podemos ir regulando a través de un sistema como es el potenciómetro, ¿no? En realidad, entre ambos extremos de los puntos que estoy señalando,
tenemos una resistencia de tal manera que podamos regular, ¿no?, la diferencia de potencial, y con ello, ¿no?, si ustedes ven la ley de Ohm, ¿no?, al variar la diferencia de potencial podemos variar la intensidad, ¿no? De esa manera, entonces, ustedes tienen un sistema que les permite ir graduando la diferencia de potencial entre los dos electrodos, ¿no? Bien, cuando la intensidad en el galvanómetro es cero, ¿no?, consideramos que la reacción redox entre ambos electrodos está en equilibrio, ¿no? No hay flujo neto de corriente, de manera que, si bien puede haber reacción, ¿no?, las reacciones se van compensando de tal manera que el flujo neto es cero, ¿no? De esa manera consideren ustedes una celda en equilibrio, ¿no? A partir de ese punto en equilibrio, ¿no?, si nosotros incrementamos la diferencia de potencial, vamos a observar que la corriente va también aumentando, ¿no? Entonces, estamos en ese caso electrolizando, ¿no? Es el proceso de electrólisis debido a la diferencia de potencial o campo eléctrico que se forma entre ambos electrodos, ¿no? Entonces, un fenómeno que tenemos que pensar que va a ocurrir en cada uno de los electrodos es que al circular corriente en ambos electrodos se forma la doble capa o se polariza, ¿no? Y bueno, este fenómeno en muchos casos es necesario, ¿no? Bien, entonces vamos pensando de esa manera cuando tenemos reacciones redox, ¿no? Ahora, el orden de una reacción electroquímica normalmente consideramos el exponente que se encuentra elevada la concentración en la ecuación que vamos a considerar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta reacción, ¿no?, ustedes tienen aquí el reactivo más el número de electrones que intervienen para la reducción y la especie reducida. Entonces, la especie oxidada y la especie reducida, ¿no? Ahora, la corriente que circula, ¿no?, la corriente neta sería, digamos, la diferencia entre la corriente en un electrodo, ¿no?, menos la corriente en el otro electrodo. La corriente en uno de los electrodos vamos a indicar que es proporcional a la concentración de la especie oxidada, ¿no? El exponente, en este caso 2, entonces tenemos que elevar esta concentración de la especie oxidada al cuadrado, ¿no? Entonces, las constantes de proporcionalidad, en este caso, NF, K sub 0, ¿no?, menos la corriente en el otro sentido, que estaría, digamos, en función de la concentración de la especie reducida, ¿no?, y la constante de proporcionalidad, que sería la constante sub, ¿no?, en este caso de la especie reducida multiplicada por NF, ¿no?
Entonces podemos decir que el orden respecto de la especie oxidada es de segundo grado en este caso, ¿no? Y de primer grado respecto a la especie reducida. Bien, entonces la velocidad en un sentido, ¿no? Y la velocidad en el otro sentido, ¿no? Estará dado por la concentración y, ¿no?, el coeficiente de proporcionalidad, ¿no?, de la especie oxidada y de la especie reducida. Y la velocidad neta va a ser siempre la diferencia, ¿no? Bien, entonces, para adecuar esta velocidad en función de la intensidad, multiplicamos por NF, de tal manera que tenemos la corriente, ¿no? Y bueno, esta corriente va a ser, como ustedes ven, función de la concentración o actividad de la especie oxidada en este caso, y todos los términos que vendrían a ser el coeficiente, ¿no? Bien, este término lo podemos nosotros considerar como la la derivada respecto al tiempo de la especie oxidada, ¿no? Respecto a la reacción de reducción, ustedes van a tener este otro término, y la diferencia de intensidades, bueno, ya podemos nosotros escribirlo de esta manera. Bien, entonces, una reacción redox, ¿no?, la reacción de oxidación, ¿no?, en el ánodo, ¿no?, la reacción de reducción en el cátodo. Entonces, vamos a recordar la ecuación de Faraday, ¿no?, de tal manera que la masa dividida entre el peso equivalente es, digamos, proporcional a la corriente o carga. Intensidad por tiempo es la carga dividido entre la constante de Faraday, ¿no? Entonces, si relacionamos la intensidad que habíamos visto anteriormente con la ecuación de Faraday, bueno, vamos a tener luego las relaciones, ¿no?, entre estos dos parámetros, pero bueno, antes recordemos el concepto de peso equivalente de un elemento o el peso molecular para un compuesto dividido por el número de electrones en la reacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los casos de esta reacción de oxidación de hierro a hierro más 2, que hay 2 electrones, de manera que dividiendo 55.8 dividido entre 2, tendríamos el peso equivalente de esta especie, ¿no? Si la reacción de oxidación es a hierro más 3, sería este el valor del peso equivalente, ¿no? Bien. Entonces, utilizando la ecuación de Faraday y adicionalmente la relación, vamos a tener las relaciones que, bueno, la velocidad de reacción, en principio, en función de la intensidad,
¿no? Si todos estos términos son constantes, naturalmente va a estar en función de la intensidad, ¿no? Bien, entonces la velocidad de una reacción electroquímica entonces es igual a una constante multiplicado por la densidad de corriente, ¿no? O la intensidad, ¿no? Si nosotros dentro de la constante ponemos el área, ¿no? Si no, hablamos que la velocidad es proporcional a la densidad de corriente. Haciendo referencia a esta ecuación, ¿no? Aquí ustedes pueden indicar que es proporcional a la intensidad o bien a la densidad de corriente, ¿no? Ahora, podemos relacionar la termodinámica y cinética, ¿no? Y para eso, bueno, en termodinámica utilizamos la energía libre de Gibbs, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante con esta relación. Bien, entonces en cinética normalmente nos referimos a la etapa controlante, ¿no? Entonces nosotros para describir un proceso cinético vemos en principio todas las etapas que pueden suceder, ¿no? Para que se produzca una semirreacción o una reacción global, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos una semirreacción, un electrodo, ¿no? El electrolito que está próximo al electrodo, ¿no? Y ahí la especie que se va a descargar, ¿no? Entonces, ustedes consideren que la especie que se va a descargar tiene que recorrer, ¿no? Del seno del electrolito hasta la interfaz. Entonces hay un mecanismo de transporte, normalmente difusivo, de la especie que tiene que moverse hasta llegar a la cercanía del electrodo, ¿no? Una vez que llega digamos, a la cercanía, normalmente ahí se produce la descarga, ¿no? O la reducción u oxidación, ¿no? Dependiendo de qué electrodo estamos considerando, ¿no? Una vez que se descarga, ¿no? El ion, ¿no? En la interfaz o en el electrodo podemos tener alguna reacción, ¿no? De combinación. Recuerden, por ejemplo, el caso del protón, ¿no? De hidrógeno más uno, ¿no? Que se descarga, bueno, ¿no? Liberando o, digamos, aportando un electrón, ¿no? Pero este protón, ¿no? Hidrógeno, ¿no? Tiene que combinarse con otro átomo de hidrógeno para formar el hidrógeno gaseoso, ¿no? Y eso se produce normalmente en la superficie del electrodo, ¿no? Y luego esta molécula de hidrógeno tiene que, digamos, si se va, digamos, va a liberarse, ¿no? Va a tener que también desplazarse sobre la superficie o en el electrolito, ¿no? Hay otro mecanismo ahí, ¿no? Para
que de la superficie hasta ¿no? Digamos, al ambiente donde ya se va a liberar el hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos varias etapas, ¿no? O digamos, si consideramos todo esto, ¿no? La serie de, digamos, sucesos que tienen que ocurrir para que se obtenga el hidrógeno gaseoso, ¿no? Ese es el, digamos, el mecanismo que podemos proponer, ¿no? Para la descarga y luego el desprendimiento del hidrógeno, ¿no? Entonces hablamos de control cinético, ¿no? La etapa que va a controlar todo ese proceso, ¿no? Entonces, ustedes ya vayan teniendo una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, para que ocurra una reacción electroquímica, en este caso, hay una transferencia de masa, el ion debe moverse hacia el electrodo, luego la descarga, la transferencia de carga entre ion y electrodo, ¿no? Y bueno, todavía ahí hay una etapa donde puede ocurrir una reacción y luego todavía salir ya la molécula, ¿no? Hacia el ambiente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué controla esa velocidad de reacción, ¿no? Entonces, la respuesta normalmente es la etapa más lenta o el paso más lento, ¿no? Es la etapa controlante. Entonces podemos tener, ¿no? Normalmente, ¿no? Control por transferencia de carga, cuando la descarga es lo que está, digamos, definiendo, ¿no? La reacción global, el paso más lento, ¿no? Cuando la descarga es el paso más lento, ¿no? O bien puede ser el control por transferencia de masa, es decir, la migración del ion hasta la superficie, el que controle, o la molécula que se ha formado tiene que difundirse hasta salir, ¿no? Puede ser una de esas etapas la que controla la transferencia de masa, ¿no? O, perdón, la velocidad de reacción, ¿no? El control por transferencia de masa podría ser, ¿no? O bien una combinación de ambos efectos y vamos a tener un control mixto, ¿no? Cuando ambas velocidades son aproximadamente iguales, tenemos normalmente un control mixto. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos casos, ¿no? Veamos el control por transferencia de carga en principio. Entonces, para analizar este tipo de control, vamos a tomar el caso de la ecuación de Teufel, ¿no? Entonces, Teufel llama como sobrepotencial a la diferencia de potencial entre ambos electrodos, ¿no? Entonces, el sobrepotencial, Teufel propone este modelo, esta ecuación, A más B, logaritmo de la densidad de corriente, ¿no? Entonces, A y B en este modelo son las constantes de Teufel, ¿no? Nu viene a ser el sobrepotencial, ¿no?
para el desprendimiento. Ya habíamos hablado anteriormente que este sobrepotencial normalmente lo atribuimos para el desprendimiento de un determinado gas, ¿no? Entonces, la ecuación de Teufel, esta ecuación, si ustedes despejan la densidad de corriente, se lo puede escribir de esta manera, ¿no? Entonces, aquí, naturalmente, primero A lo pasamos nu menos A, y luego dividimos sobre B, y luego recién ustedes tienen la densidad de corriente, ¿no? Entonces, esta densidad de corriente dependerá de las concentraciones, ¿no? De la sobretensión, luego, ¿no? Entonces, recuerden cuando hablamos de control, ¿no? Por transferencia de carga, ¿no? Ustedes pueden utilizar esta expresión para, digamos, analizar este fenómeno, ¿no? No se olviden que estamos hablando de cinética, la velocidad de reacción, y esa velocidad de reacción lo relacionamos con, en electroquímica, la densidad de corriente o la intensidad, dividido entre el área, naturalmente, ¿no? Área del electrodo, ¿no? Entonces, esa velocidad de reacción estaría en función de la sobretensión. De esa manera, véanlo. Ahora, si nosotros tenemos el otro caso, la etapa controlante es la difusiva, normalmente utilizamos la ley de Fick para la difusión, ¿no? Entonces, la gradiente de concentración está relacionado, ¿no? Con la velocidad, ¿no? La variación de la concentración con el tiempo, entonces está relacionado con la gradiente de concentración, y la constante de proporcionalidad es la difusividad, ¿no? Que se expresa en metros cuadrados por segundo, y ahí ven ustedes las unidades de cada uno de los términos. Bien. Entonces, este gradiente de concentración que está aquí en la ley de Fick, ¿no? Lo podemos relacionar con la diferencia de concentración en el seno del electrolito y la concentración en la superficie del electrodo, ¿no? Hay un gradiente de concentración, ¿no? Entonces, ese gradiente lo entendemos como la diferencia de concentración entre el seno y la superficie, es el numerador, dividido entre la distancia de la interfaz, ¿no? Entonces, esta distancia, que lo podemos expresar en milímetros o en metros, ¿no? Normalmente, digamos, la capa límite, normalmente estamos hablando del orden de magnitud de 10 a la menos 4. Bien, entonces es una distancia bastante pequeña que está junto al electrodo, ¿no? Donde se produce esta, digamos, diferencia de concentración, ¿no? Entonces el gradiente de concentración, ustedes entiéndanlo de esta manera, ¿no? Bien. Entonces,
si la etapa controlante es difusiva, entonces la velocidad de la reacción va a estar dado en función de este gradiente de concentración, ¿no? Y multiplicado por estos términos que normalmente son constantes, la difusividad, el número de carga, ¿no? Y la constante de Faraday. De esa manera, cuando la cinética está controlada por la difusión, tiene que utilizarse esta expresión para analizar, ¿no?, la velocidad de la reacción. De otra manera, como ya hemos dicho, si es la descarga en realidad la controlante, ustedes tienen para la velocidad de reacción esta expresión que está en función de la sobretensión, ¿no?, o la diferencia de tensión, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes consideren, ¿no?, la cinética, ¿no? ¿Qué etapa es la controlante? Si es difusivo o transferencia de carga, y en función de eso, naturalmente, la etapa más lenta es la que define la velocidad de la reacción global, ¿no? Bien, seguimos analizando un poco más cuando la difusividad es la que controla la reacción, ¿no? Entonces, si tenemos, bueno, sabemos que en ese caso la velocidad de la reacción está en función del gradiente, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando la concentración en la superficie es prácticamente cero, ¿no? Es decir, que se produce la descarga muy rápidamente, entonces hace de que la concentración sobre el electrodo sea prácticamente cero, ¿no? En ese caso, ¿no?, la velocidad de la reacción prácticamente, si el otro término es cero, va a estar dado por esta expresión, ¿no?, la concentración del ion ya en el electrolito, ¿no?, dividido entre la capa límite, ¿no?, y los otros términos de la difusividad, ¿no? Bien, nosotros tenemos, si dividimos la difusividad entre la distancia de la capa límite, vamos a tener una constante, ¿no?, que si lo expresamos en función de este término, podemos escribirlo de esta manera. En realidad K van a ver luego que viene a ser prácticamente la conductividad, ¿no? Bien. Entonces, en el caso donde la velocidad, ¿no?, este caso, pero un segundito voy a... Perdón, son tesistas que llaman en cualquier momento. Bien, entonces estábamos analizando el caso donde la etapa controlante es la difusividad y habíamos llegado a esta relación, ¿no?
Entonces, lo que queremos es ver cómo la velocidad de reacción en estos casos podemos modificar, ¿no? Modificando alguno de los parámetros de esta ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la agitación, cuando hablamos de difusión, normalmente la difusión se puede, digamos, modificar al agitar el medio, ¿no? Es lo que aquí queremos explicar, ¿no? Al agitar una solución, por un lado disminuye el espesor, ¿no? Este espesor de la capa de difusión, ¿no? De manera que la densidad de corriente límite, ¿no? Al disminuir este valor, naturalmente, toda la expresión va a incrementar, ¿no? Porque estamos disminuyendo este valor, ¿no? Está en el denominador, ¿no? Entonces aumenta la velocidad, ¿no? Entonces la densidad de corriente límite va a aumentar. Entonces, al agitar. Esa expresión, cuando hablamos de movimiento de velocidad, ¿no? Ustedes tienen que entender que a mayor velocidad, normalmente el número de Reynolds, que está en función de la velocidad, de la viscosidad, ¿no? Pero en este caso lo que tenemos que rescatar es al agitar, normalmente alteramos la velocidad, ¿no? De desplazamiento de los iones, entonces estamos con diferentes números de Reynolds, ¿no? A mayor velocidad, mayor es el número de Reynolds, así véanlo, ¿no? Ustedes ven, el número de Reynolds aquí es el mayor, luego el 2 y finalmente el 1, ¿no? Entonces, al agitar, lo que hacemos es incrementar la velocidad de la reacción, porque estamos considerando que la etapa controlante es justamente la difusiva, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes consideren, ¿no?, la cinética, ¿no?, de un sistema, ¿no?, de oxidación o reducción, ¿no? Y bueno, estamos relacionando velocidad, intensidad con parámetros que normalmente, ya sea, digamos, si ustedes quieren entenderlo macroscópicamente, lo explicamos, pero alguien que quiera profundizar en función de ya de lo que ocurre a nivel microscópico, ¿no? Hablamos normalmente de los parámetros adimensionales, ¿no? Y ahí tenemos que ir entendiendo cómo se relacionan estos parámetros adimensionales con los valores de los factores que ya hemos considerado, ¿no? La intensidad, la velocidad, ¿no? Bien. Entonces, si queremos ver de manera fenomenológica, entonces, como les decía, consideremos los parámetros adimensionales, ¿no? Esto se ve en fenómenos de transporte, ¿no? Entonces, en general, ¿no?, podemos plantear, digamos, un modelo, ¿no?, para lo que ocurre en el sistema difusivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una relación, ¿no?, de los parámetros adimensionales, ¿no?, el número de Sherwood, ¿no?, que está en función del número de Reynolds, ¿no?, y el de Smith, ¿no? Es la relación general, entonces, para este sistema, ¿no?
Entonces, ya para casos particulares, por ejemplo, un reactor tubular, ¿no? La constante, ¿no? Las constantes en realidad ya tenemos definido, ¿no? El número de Sherwood va a ser igual a este valor, ¿no? El número de Reynolds que está elevado en régimen turbulento a 0,8 y en régimen laminar a 0,5, ¿no? Es un valor definido, ¿no? Y el número de Smith está elevado a 1/3, ¿no? Esto para el caso de un reactor tubular, ¿no? Esta ecuación general ya para el caso del reactor tubular está ya cuantificado los valores constantes, ¿no? De esa manera, ¿no? Y así podemos trabajar en este reactor tubular. Todos ustedes tienen ya esta expresión, ¿no? El número de Sherwood, Reynolds y Smith, ¿no? En función de los parámetros que ya conocidos como son la longitud característica, la difusividad, ¿no? La viscosidad, ¿no? La densidad. Entonces ustedes son parámetros del fluido que normalmente los podemos cuantificar, ya sea a una determinada temperatura, ¿no? Y con eso ya naturalmente podemos ¿no? Digamos, definir ya sea la velocidad, por ejemplo, con la que la velocidad lineal, ¿no? Con el que está desplazando, ¿no? No se olviden que en el caso difusivo la velocidad tiene que ver con la velocidad de reacción de ese sistema, ¿no? Entonces, para el caso del reactor, ¿no? Tubular, toda la longitud característica D va a ser igual a 2R, ¿no? Entonces, de esa manera ya podemos ir dando valores a esta ecuación general, ¿no? Ya para un caso particular, ¿no? Entonces, la velocidad límite de la reacción electroquímica, ¿no? Que habíamos ya indicado que tiene esta forma, ¿no? Viendo ya en la relación general, ¿no? De esta relación general, les decía. Entonces, para este caso ya particular, vamos a tener, miren ustedes, la velocidad de la reacción electroquímica en función de los parámetros adimensionales, ¿no? Es la forma de generalizar, ¿no? Una ecuación generalizada ya es válido, digamos, para cualquier situación, ¿no? Es lo interesante al generalizar, ¿no? Bien, los que, bueno, tienen esta materia en semestres, digamos, segundo, tercero, tal vez no capten la idea, ¿no? Porque, bueno, fenómenos de transporte no lo han visto, ¿no? Pero cuando hablamos de parámetros adimensionales, ¿no? Como el número de Reynolds, Sherwood, Smith, etc., se trata de reactores donde se está generalizando un experimento de tal manera que se lo puede, digamos, utilizar en cualquier situación ya, ¿no? Esos resultados, ¿no? Es la idea de generalizar, ¿no? De otra manera, si ustedes utilizan simplemente
las ecuaciones en función de directamente parámetros mensurables, ¿no? Es válido simplemente para el reactor en el que están trabajando, ¿no? Y no es válido los resultados, digamos, para otros casos, ¿no? Entonces la idea es, ingenierilmente, digamos, llegar a este tipo de relaciones, ¿no? Y de esa manera podemos utilizar ya para cualquier otro caso, ¿no? No para un caso muy específico. Entonces, si esta ecuación, ¿no?, que ustedes lo ven, lo relacionamos para un caso de un prototipo, por ejemplo, ¿no? Dividimos entre una ecuación similar, ¿no? Pero para un prototipo, ¿no? L2 sería el prototipo, vamos a tener la relación, ¿no?, de velocidades del caso, digamos, que queremos en relación a lo que ocurre, la velocidad en el prototipo, ¿no? De esa manera podemos escalar. Entonces, este tipo de ecuaciones les permite, digamos, a ustedes, digamos, trabajar a nivel laboratorio, ¿no? Puede ser la escala 2, digamos, a nivel laboratorio, y esos resultados, digamos, escalar, digamos, a un nivel, digamos, ya 10 veces más grande, digamos, puede ser un nivel ya bench escala, así se llama, ¿no? O equipo de mesa, ya, ¿no? Es un reactor mucho más grande donde ya esto no podemos nosotros aprovechar los resultados del laboratorio y tener resultados ya en otra escala, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden ya incluso variar la geometría, ¿no?, del reactor y aprovechar los resultados que se tiene a nivel laboratorio y en el otro reactor con otra geometría, ustedes tengan ya resultados, ¿no?, muy próximos a lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, esa es la lógica de trabajo ingenieril normalmente, ¿no? Trabajamos en pequeñito porque podemos controlar muchos de los parámetros en pequeño, ¿no? Podemos, digamos, optimizar la cantidad de reactivos fácilmente, ¿no?, en pequeño. Y esos resultados que lo hacemos a nivel laboratorio, normalmente la idea es de que se pueda aprovechar ya en una escala mayor. Naturalmente, ese proceso de escalamiento en ingeniería normalmente pasamos de escala laboratorio a una escala bench escala, así se llama, de equipo de mesa, luego planta piloto, ¿no? De la planta piloto, naturalmente, ya se puede a una escala ya industrial, ¿no? Entonces, esa serie de etapas uno no puede, digamos, alterar, ¿no? No puede pasar del laboratorio a una escala industrial directamente, porque hay muchos factores que influyen en un proceso que no se considera, ¿no?, a nivel laboratorio. Entonces, esos efectos que ya al incrementar el tamaño de los reactores ya se van notando, entonces eso se puede trabajar con este tipo de modelos, ¿no?, de tal manera que
pasando racionalmente de laboratorio a bench escala, luego una escala piloto y finalmente a escala industrial, podemos proceder a esto, ¿no? A tener, digamos, un desarrollo de proceso adecuado, ¿no? De esa manera se utiliza, digamos, estas ecuaciones, ¿no? Bueno, el espesor de la capa de difusión empíricamente está dado por esta relación de propiedades, ¿no? Ya ustedes conocen la viscosidad, densidad, ¿no? Son parámetros, la difusividad, son parámetros que dependen de la temperatura, ¿no? Y de todo esto de la velocidad, ¿no? Entonces, de esa manera podemos estimar, ¿no?, el espesor de la capa de difusión. Y eso naturalmente nos permite directamente reemplazar en este tipo de relaciones, ¿no? Bien, entonces, lo que estamos viendo en realidad es una introducción a la cinética y es bueno que ustedes tengan ¿no?, digamos, esa visión de que no es simplemente esto, ¿no?, utilizar una ecuación y ahí esto, ¿no?, considerar que tienen ya resuelto el problema de la velocidad, ¿no? En realidad, el trabajar con la velocidad implica una serie de trabajos, ¿no?, que tienen que ver con la escala, con los parámetros, ¿no?, las condiciones en las que se realizan, la geometría ¿no?, del reactor, ¿no?, con el que se realiza, ¿no? Y bueno, naturalmente, si queremos escalar, es posible, digamos, trabajar teóricamente, ¿no?, de esta manera, de tal manera que podemos aproximar modelos para hacer el escalamiento, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a entender entonces la cinética, ¿no? No es, como les digo, una ecuación simplemente y ahí se queda todo, ¿no? No es complejo, pero bueno, vamos a seguir analizando aspectos que tienen que ver con la cinética, ¿no?, y relacionando con lo que también ya hemos visto en la parte de termodinámica, ¿no? Entonces, recordemos el concepto de potencial mixto. Esto hemos hablado cuando las curvas de electrodo, ¿no?, ya sea anódica y catódica, se combinaban y decíamos de potencial mixto, ¿no? Y también hemos hablado de potencial mixto cuando hemos definido, digamos, lo que es polarización y potencial de descarga, ¿no? Bien, entonces, continuemos con aspectos teóricos, ¿no? Cuando una o más reacciones anódicas se acoplan espontáneamente con una o más reacciones catódicas sobre un electrodo, el potencial del electrodo resultante es conocido como potencial mixto, ¿no? No es el potencial de equilibrio, eso también aclarábamos en esto, ¿no?, en termodinámica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta definición de potencial mixto, ¿no?,
teóricamente. Entonces, para cuantificar el potencial mixto, se tiene que igualar la intensidad anódica con la intensidad catódica, ¿no? Entonces, esta intensidad en el ánodo sería, si hay varias especies que se están descargando en el ánodo, entonces la corriente total, ¿no?, en el ánodo, la densidad de corriente total, ¿no? Ustedes ven intensidades I mayúscula, densidad de corriente I minúscula, ¿no? Entonces, si hablamos de intensidad, la corriente total en el ánodo va a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes, ¿no?, en el ánodo, ¿no?, debido a la descarga de todas las especies que se descargan en el ánodo, y eso tiene que ser igual, ¿no?, a la sumatoria de corrientes en el cátodo, ¿no? Cuando esta igualdad se da, el potencial al que se da esta igualdad se denomina potencial mixto. No se olviden que siempre la ley de Ohm está vigente, ¿no? Hay una relación entre intensidad potencial o diferencia de potencial, ¿no?, y la resistencia, ¿no? Es la ley de Ohm. Entonces, si nosotros hablamos de intensidad, indirectamente está relacionado con potencial o diferencia de potencial, ¿no? Por eso, primero tenemos que definir el potencial mixto, haciendo ver que esta igualdad de corriente tiene que darse para el potencial mixto, ¿no? Esta intensidad, si lo relacionan con la densidad de corriente, entonces ahí tiene que haber el área del ánodo, ¿no? Entonces, la densidad multiplicado por el área, naturalmente les da la intensidad, ¿no? Entonces, la densidad de corriente aquí tenemos, ¿no? Bien, entonces, o bien de esta manera con intensidad, o bien con densidad de corriente, ¿no? Normalmente esta relación se utiliza cuando los áreas de los electrodos son diferentes, ¿no? Entonces, conviene utilizar esta relación en este caso. En cambio, si las áreas son similares, podemos utilizar directamente la intensidad, ¿no? Entonces, si ustedes ven, si el área del ánodo y del cátodo son iguales, se simplifica y es indistinto hablar de intensidad o de densidad de corriente, ¿no? Entonces, en ese caso particular, la sumatoria de densidades de corriente en el ánodo tiene que ser igual a la densidad de corriente en el cátodo, ¿no? Entonces, véanlo de esa manera, pero esto es solo en el caso cuando los áreas son iguales, ¿no?, del ánodo y del cátodo. De otra manera, es mejor que hablen de intensidad ánodo, intensidad en el cátodo, o bien esta otra relación donde está incluida el área, ¿no? Bien, entonces el potencial mixto, nuevamente esta definición que habíamos dado, lo podemos resumir de esta manera. Si se acopla una reacción anódica con una catódica, entonces hablamos de potencial mixto, ¿no?, cuando se da esta situación. Entonces, este potencial mixto, ¿no?,
está relacionado, ¿no? Si ustedes consideran la etapa controlante el de difusión, ¿no? Entonces podemos considerar el potencial mixto de esta manera, ¿no? Bien, bueno, todo parece abstracto todavía, bueno, de manera práctica ya lo vamos a ver, pero bueno, es conveniente que ustedes vean estas relaciones para que luego se pueda aterrizar ya con las aplicaciones, ¿no? Entonces, hablamos de potencial mixto en diferentes procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando queremos describir el potencial de corrosión, ¿no? En un proceso de corrosión, ¿no? Normalmente vamos a hablar de potencial de corrosión relacionando al potencial mixto, ¿no? Es decir, cuando esto se cumple, la intensidad, ¿no? O la densidad de corriente, perdón, no, es igual al cátodo, ¿no? Para ese caso, vamos a tener potencial de corrosión, porque, bueno, normalmente hacemos referencia al potencial mixto, ¿no? Cuando hablamos de cementación, ¿no? El potencial al que se va a producir la cementación va a ser el potencial mixto, ¿no? Para esa aplicación. Cuando hablamos del potencial redox de un electrolito, también hablamos de potencial mixto, ¿no? Y si ustedes están hablando de una pila o batería, normalmente el potencial se refiere al potencial mixto, ¿no? Entonces, normalmente es el potencial mixto el que normalmente se utiliza entonces en las aplicaciones, ¿no? El caso de ya cuando utilizamos la ecuación de Nernst, ¿no? Entonces es un caso muy particular, es un caso muy ideal, ¿no? Bien. Bien, entonces ya para ir aclarando estos conceptos teóricos que estamos definiendo, ¿no? Vamos a ver la representación de la cinética electroquímica, ¿no? Entonces ahí tenemos que referirnos a las curvas cinéticas, ¿no? Que son de varios tipos, ¿no? Entonces, hablamos de vacío-potencio dinámicos, ¿no? Voltametrías cíclicas, cronoamperometrías, cronopotenciometrías, ¿no? Entonces, bueno, como ven, son diferentes técnicas, ¿no? Diferentes técnicas cinéticas, digamos, para establecer los valores justamente de potencial mixto, por ejemplo, ¿no? O las variaciones de la intensidad o la densidad de corriente en función del potencial, ¿no? Entonces, son aplicaciones directamente para, digamos, evaluar estas variaciones que les decía, ¿no? Bien, entonces,
este tipo de sistemas o equipos donde podemos obtener estas curvas, ya sean de barridos potenciodinámicos, voltametrías, cronoamperometrías, ¿o no? Son técnicas que nos permiten hacer cada una de estas técnicas de evaluación, ¿no? Se utilizan en diferentes campos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de corrosión, por ejemplo, normalmente vamos a utilizar barridos potenciodinámicos, ¿no? Este tipo de técnicas, ¿no? Para la evaluación de esto, ¿no? De la corrosión en diferentes medios, ¿no? Entonces, en esta técnica de barrido potenciodinámicos, ¿no? Utilizamos potenciostatos, ¿no? Así se denomina el equipo, ¿no? Para determinar, ¿no? Este tipo de curvas, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de equipos funcionan en base a una celda con 3 electrodos, ¿no? Entonces, estos 3 electrodos serían el electrodo de trabajo. Es decir, si nosotros queremos evaluar lo que va a ocurrir a una semireacción en el ánodo, ¿no? Nuestro ánodo sería de un determinado material, el electrodo de trabajo, ¿no? El cátodo sería el contraelectrodo en ese caso, y a eso el ánodo de trabajo, el contraelectrodo, y a eso tenemos que agregar un electrodo de referencia, ¿no? Para hacer este estudio, ¿no? De esa manera vamos a poder trabajar con un potenciostato, ¿no? Entonces, el potenciostato es un sistema electrónico, ¿no? Usa amplificador operacional que controla el potencial del electrodo de trabajo, ¿no? Es lo que queremos analizar, ¿no? Entonces, controla el potencial del electrodo de trabajo y, naturalmente, ese control se lo realiza utilizando el electrodo de referencia, ¿no? Porque lo que podemos medir siempre es una diferencia de potencial. Es imposible medir el potencial absoluto de un electrodo solo, ¿no? Entonces, para eso utilizamos un electrodo de referencia. Como ese electrodo de referencia, como ya hemos visto, a una determinada temperatura tiene un valor definido, entonces utilizamos un tester o un equipo más sofisticado para medir esta diferencia de potencia y despejamos el potencial del electrodo de trabajo, ¿no? El potencial que nos interesa. De esa manera podemos controlar el potencial del electrodo de trabajo, ¿no? Y, naturalmente, aplicando una corriente desde el contraelectrodo en caso de cualquier variación indeseada de potencial. Entonces, de esa manera se trabaja con un potenciostato. Entonces, este es un esquema de este sistema, ¿no? De un potenciostato, es el electrodo del electrodo de trabajo, el electrodo de referencia, el contraelectrodo. Entonces, si bien hay una diferencia de potencial entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa en este sistema es el potencial del electrodo de trabajo, y para eso aplicamos este electrodo de referencia
y medimos la diferencia de potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia, ¿no? Entonces, de esa manera, piensen que estamos trabajando y estos gráficos que vienen a continuación tienen que ver con el electrodo de trabajo. ¿Listo? Entonces, ya gráficamente ustedes van a tener la intensidad en función del potencial del electrodo de trabajo, ¿no? Pero no se olviden que medimos diferencia de potencial, ¿no? Y naturalmente despejamos el potencial del electrodo que nos interesa y eso es lo que estamos graficando aquí, ¿no? Intensidad en función del potencial del electrodo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos variar el potencial del electrodo de trabajo y medir la intensidad o bien medir la intensidad en función del potencial, ¿no? Uno u otro, ¿no? No se olviden que está relacionado a ambos parámetros, ¿no? Bien, entonces aquí ustedes lo que tienen en el electrodo de trabajo en principio es una reacción de oxidación. El cobre se está oxidando a cobre más 2, liberando 2 electrones, ¿no? Esta semireacción estamos evaluando, ¿no? Variando el potencial del electrodo y viendo la intensidad que nos da, ¿no? Bien, entonces ustedes pueden tener, digamos, en el otro electrodo, ¿no? En el contraelectrodo, una reacción de reducción, ¿no? Entonces vamos a tener que el cobre más 2 electrones se está reduciendo a cobre 0. Entonces esa reacción de reducción lo podemos graficar, ¿no? En coordenadas de intensidad potencial y tendríamos un gráfico de este tipo, ¿no? Entonces esto representa lo que puede ocurrir en el ánodo al oxidarse y esto representa en el cátodo cuando se reduce, ¿no? Bien. Entonces, normalmente lo que hacemos es graficar ambas curvas en un solo cuadrante, ¿no? Es decir, lo que hacemos es hacer el valor absoluto de los valores que obtenemos. Estos no se olviden, estos son valores negativos y estos son valores positivos. Si hacemos el valor absoluto, vamos a tener de esta manera, ¿no? La curva de oxidación y la curva de reducción, ¿no? Entonces, no se olviden, es lo que quiero es de que ustedes visualicen y se recuerden de que esto es lo que ocurre en el ánodo y esto es lo que ocurre en el cátodo, pero podemos, poniendo valor absoluto, verlo en un solo cuadrante, ¿no? Oxidación, reducción, ¿no? Entonces, estas curvas que aquí se lo ven, podemos linealizar. Todo lo que estamos haciendo es para linealizar, bueno, hay técnicas de linealización, pero bueno, para este tipo de curva, por ejemplo,
utilizamos el logaritmo de la intensidad, ¿no? Aquí ustedes ven el logaritmo de la intensidad en función del potencial y lo que era curva ya se vuelve rectas, ¿no? La de oxidación y de reducción. Bien, entonces la curva anódica y catódica que está aquí linealizado, para eso hemos utilizado el logaritmo de la intensidad, ¿no? Ahora vamos a hacer un paso más. Vamos a extrapolar esta parte lineal, ¿no? Vamos a extrapolar la, la recta de oxidación y de reducción, ¿no? De tal manera que solamente vemos la parte lineal extrapolada y la intersección, ¿no? Entonces, esta es la curva anódica y esta es la catódica y esta es la intersección de ambas rectas extrapoladas, ¿no? Y aquí ustedes tienen este valor, la intensidad y su potencial, ¿no? Entonces, todo esto estamos haciendo para determinar el valor del potencial mixto, por si acaso, ¿no? Entonces, vamos a definir el potencial mixto de esta manera, ¿no? Si ustedes ven, es la misma, ¿no? Entonces, simplemente estamos acotando lo siguiente. El potencial, su intensidad, este valor, como les decía, este valor va a ser el potencial mixto, la corriente 0, ¿no? Y 0, ¿no? Y bueno, se supone que en un proceso donde nosotros queremos obtener algún producto, no vamos a trabajar con este potencial mixto porque ahí la corriente es mínima o cero, ¿no? En el caso teórico, ¿no? Entonces, normalmente en la celda nosotros vamos a aplicar una diferencia de potencial mayor al potencial mixto, ¿no? Y recordarán que les decía que la diferencia de potencial de trabajo es el potencial del ánodo menos el potencial del cátodo, ¿no? Esa diferencia es el potencial de trabajo. Entonces ustedes, voy a poner esto para que no nos moleste, ya. Entonces esta diferencia de potencial, lo que está con B, ¿no? Sería el potencial de trabajo, que sería el potencial del ánodo menos el potencial del cátodo, ¿no? Noten ustedes que digamos, el sobrepotencial anódico y el sobrepotencial catódico, ¿no? Ya estoy utilizando sobrepotencial por si acaso, ¿no? No tienen la misma magnitud porque estas rectas, ¿no? Tienen diferente pendiente. Pero un segundito.
Bien, entonces este último diagrama que les muestro es justamente lo que conocemos, la curva de potencial mixto, ¿no? Y les decía que este es el valor del potencial mixto, la intensidad, ¿no? Que es el I0, ¿no? La FEM de trabajo, como estas pendientes no siempre tienen que tener la misma, ¿no? El mismo valor, entonces los sobrepotenciales catódico y anódico normalmente son diferentes, ¿no? Y bueno, entonces hagan de cuenta que al aplicar esta diferencia de potencial, ustedes si van hacia arriba, la intensidad o la velocidad de la reacción está dada por este valor, ¿no? La densidad de corriente de la celda, ¿no? Que sería este valor, ¿no? Bueno, entonces la idea es de que, bueno, se entienda este concepto claramente porque es en realidad el resumen de lo que viene a ser la cinética electroquímica, ¿no? Son muchos conceptos los que están involucrados en lo que hemos visto y vamos a ir manejando estos conceptos ya en las aplicaciones. De todas maneras, ¿no? Hay algunas, digamos, las técnicas, por ejemplo, para medir estos valores, vamos a verlas el siguiente miércoles, ¿no? De manera que esté más claro estos conceptos básicos. No sé si tienen alguna duda. Tenemos unos 2 minutos para terminar nuestra clase. Pero lo importante es que todos estos conceptos lo tengan, digamos, lo más claro posible, porque vamos a utilizar constantemente todos, digamos, estos conceptos. Bueno, no hay ninguna duda. Bien, entonces, lo que, bueno, la siguiente clase, el día miércoles, vamos a continuar con por lo menos una media clase con la cinética para entrar posteriormente ya en esto, ¿no? En la parte de aplicaciones, ¿no? Hasta, digamos, esta semana hemos ido durante las clases anteriores haciendo una revisión, un repaso de conceptos que son básicos y esenciales para entrar en aplicaciones. El examen el primer examen parcial de la materia tiene que ver un 80% con todos estos conceptos básicos que ustedes tienen que manejar lo mejor posible. Y como ya les decía, vamos a entrar con la primera aplicación y el primer parcial va a incluir la primera aplicación. Entonces, seguramente el examen, el primer parcial, más o menos lo vamos a planificar para fin de mes, ¿no? Más o menos una semana. Entonces, eso para que ustedes vayan ya también ¿no? Viendo y repasando estos conceptos. La práctica número 2, el día miércoles se les va a pasar y tiene que ver con la parte de conceptos, tanto de todo lo que hemos visto
y algo de aplicaciones, ¿no? Entonces, la práctica número 2 es, digamos, un cuestionamiento a ustedes para que, digamos, al resolver la práctica número 2 se obliguen a estudiar todos los conceptos bueno, que necesitan para el examen. Entonces, esta práctica número 2 va a ser un tanto ampulosa, pero es necesario para que ustedes tengan todo el marco del examen parcial número 1, ¿no? No sé si ahí tienen alguna duda, alguna cosa que necesite aclarar. Bueno, si no hay ninguna duda, estaríamos terminando la clase de hoy. El día miércoles a las 7:30 volvemos a encontrarnos para continuar con la revisión. Bueno.